¿Cómo están? Buenos días. Una disculpa, ya estaba aquí, nada más que me hablaron de la facultad y tuve que pues, responder la llamada y atenderla. Bueno, pero ya estoy aquí. Pues vamos a comenzar con nuestra sesión y vamos a tomar algún aviso. Pues bueno, esta es su actividad para participación, por ahí vayan tomando nota. Ahorita, sí, es cierto, les voy a compartir las diapositivas de la semana pasada. Y de una vez les voy a compartir las diapositivas de esta sesión. Entonces, por favor, vayan tomando nota. Hoy vamos a platicar sobre el contexto económico que hay alrededor de las profesiones, ¿no? Que vamos a estar mencionando, revisando, con miras, ¿no? Al siguiente semestre. Entonces, déjenme buscarles el contexto de México en la globalización y el neoliberalismo, diseño y comunicación. Sí, esa es la de hoy. Se las paso entonces por el chat. Por ahí me comentan, por favor, si recibieron el documento. El otro creo que no lo agregué. Luminari 6, 7. No, este fue el que les acabo de compartir. Muchas gracias ya. Entonces ya les llegó. Y les comparto el de esta sesión. Estamos en la semana 7, ya nos estamos acercando a la mitad del semestre. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Entonces, características contextuales. Este es el otro. De repente se me va la onda y me desequilibra un poco no tener el control del tiempo, pero pues bueno, ya les digo, me hablaron y pues bueno, tenía que estar ahí al pendiente. Buscan este video, el rival mexicano del canal de Panamá. Ahora vamos a platicar en relación a ello. Gracias. Y ahí está el otro, ya lo tienen. Igual si me ayudan. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, busquen, este es el canal, Megaproyectos. Son 14 minutos con 5 segundos. Esa es una actividad para participación. Entonces, por favor, ahí ténganlo en consideración. Le voy a cambiar de hoja. Si no me comentan algo más, le voy a cambiar ya de diapositiva. Les dije hoja, ¿verdad? Pero bueno, es la costumbre. Esta es para recordarles que el 29 de octubre, todavía tenemos bastante tiempo, es la sesión en la que vamos a trabajar con el texto de Dale Carnegie. Ujú. Ya, yo creo que unos 15 días antes nos ponemos de acuerdo para que veamos cómo lo vamos a trabajar. De todas maneras, este libro es mucho más pequeño y sí les recomiendo que lo lean todos. Es recomendación. De todas maneras, vamos a buscar una manera para que si alguien no tiene todo el tiempo, pues pueda, cuando menos leer una parte, ¿sale? Pues bueno, entonces ya está esto, está lo de las diapositivas. Muchas gracias por las reacciones, de que ya lo tienen. Estos materiales me los compartió es su compañera Emma. Ella está no me acuerdo si en el grupo del martes o del miércoles, es de séptimo semestre, junto con Daniela. Entonces, bueno, hicieron ese trabajo. Ujú. Y me pidió que les compartiera. Se los voy a compartir esta semana y la próxima semana. Entonces, para que lo puedan tener, ¿no? Acceso a este documento. Entonces, ese es un boletín, ¿no? Le pusieron la boletina. Entonces, se abordan temas de género, feminismo y diversidades. Escanean el código QR y acceden a esa información, ¿sale? Entonces, pues bueno, ahí se los comparto. Tenía la idea de haber dejado los gráficos para también mandárselos por el chat, pero no los tengo aquí. Se los comparto la siguiente sesión para que si tienen interés, ojalá puedan ingresar y que puedan enterarse, conocer este trabajo en el que están participando su compañera Emma y su compañera Daniela. ¿Va?
Pues bueno, entonces nos vamos con nuestro tema. Este es nuestro tema de hoy. Entonces ya saben, recuerden, este es importante ujú, que tomen nota. Es nuestra sesión número 7. Estamos a 17 de septiembre. Coloquen el tema, que es diseño, mercadotecnia y publicidad, en el contexto de la realidad nacional. Entonces vamos a ver qué onda, qué sucede en torno o alrededor de la realidad nacional. Es decir, los factores o ciertos factores como la economía que van a tener o que pueden tener incidencia sobre, sobre la vida de las personas y bueno, en este caso en particular, que tiene que ver pues, con el ámbito laboral, el ámbito profesional. Ujú. Entonces, el análisis que vamos a realizar basado, ¿sí? Fundamentalmente en datos duros, ¿sí? De instituciones que no tendrían por qué entrar en complicidad con el gobierno, van a manifestarse de alguna forma en torno a lo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? En relación a la economía. Entonces, este gráfico del 2024 dice México se perfila, ¿no? Mayor crecimiento económico. Entonces, probablemente habrán escuchado el concepto de superpeso. Se estuvo hablando mucho después de que el peso pasara de los veintitantos a los 18. Y entonces venía en un proceso bastante sólido de, pues literalmente de fortalecimiento de la moneda mexicana y pues bueno, las situaciones, ¿no? Que se van presentando sobre los opositores al partido político que se encuentra en ese momento, que llevó a la presidencia al actual presidente y que pues bueno, literalmente en unos días ya estará cerrando su sexenio. Sin embargo, pues bueno, si subía el peso, pues, en cuanto a su evaluación, pues los medios de comunicación decían que era muy malo, que iba a ahuyentar a las inversiones, etcétera. Y si se devaluaba el peso, pues decían lo mismo, ¿no? Que iba a ser muy malo. Y pues bueno, por esa razón nosotros tenemos que hacer un poco de caso omiso a esos enfoques y tenemos que irnos al dato duro y un poco a la comprensión de lo que sucede alrededor de este tipo de fenómenos, es decir, desde estos fenómenos desde el ámbito económico. Nuestro objetivo es analizar el contexto de la realidad nacional y cómo se relacionan con el diseño, la mercadotecnia y la publicidad. Ahí tenemos a nuestro objetivo, es decir, que nosotros tenemos un contexto económico y no podemos dejar de comprender que hay una correlación y la correlación es sumamente potente. Ujú. Entonces, por ejemplo, si ustedes se enfocan a laborar en un ámbito como el mercantil, pues van a tener que tener de forma constante pues, conocimientos en relación a lo que sucede en los mercados. Entonces, lo que pasa aquí en relación al crecimiento económico, ¿sí? Está asociado directamente con las empresas. Ujú. Entonces, las empresas, pues, ¿cuáles? Aquellas en las que ustedes podrían incorporarse o a las que ustedes podrían incorporarse, o el cómo ustedes van o podrían armar su propia organización, su propia empresa. Bueno, antes de continuar, me encontré en internet ¿sí? Esta infografía en la cual pues, se recuperan pues, el tema del intervencionismo de los Estados Unidos en América. Entonces, obviamente son mucho más, porque se está tomando del 50 para acá, pero las políticas intervencionistas de los norteamericanos van a empezar desde las 13 colonias. Entonces, acuérdense que la parte norte del este de América, o sea, lo que hoy es el este norteamericano, fue adquirido, ¿no? Una parte a Francia, se lo compraron literalmente ese territorio y parte del otro territorio que tienen hoy dentro de sus límites geográficos, pues es lo que arrebataron, ¿no? Al gobierno en turno en este país en aquel momento, ¿no? En el siglo XIX.
Entonces, fuera de ahí, o además de ahí, pues bueno, ha tenido diferentes, la vida económica de los norteamericanos pues, tiene que ver con, precisamente con el control, la dominación de otras naciones, de otras sociedades, y pues bueno, con ello, pues el aprovechamiento de los recursos naturales que van a tener, o que tienen, o que tenemos, ¿no? En el caso de nuestro país, en nuestro territorio. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí de los 50 para acá, no hay una intervención, se hace caso omiso, ¿no? No se menciona la autointervención, pero las intervenciones pues van a tener que ver, ¿no? De forma constante en América Latina. Hoy hay una intervención indirecta en Ucrania y hay una intervención indirecta en la Franja de Gaza, ¿sí? De los Estados Unidos y de otras naciones, no nada más ellos. Entonces, básicamente esa es la idea. Tenemos que comprender que hay sí, un nivel elevado de dependencia con la economía norteamericana. Eso es algo que nosotros tenemos que revisar, y también hay que considerar dentro de esto, no hay intervencionismo en nuestro país porque ha habido de una u otra manera cierto nivel o tipo de control, ¿cómo decirlo? Consentido, ¿no? Por las personas que han gobernado en este país, uh-huh, desde hace bastantes años. Entonces, el único presidente que no cedió básicamente a la intervención, sí, a ese tipo de intervención norteamericana, es decir, de controlar al presidente en turno, pues, se trató del general Lázaro Cárdenas, pero ahí estaban otras condiciones, estaba la Segunda Guerra Mundial, entonces tenían que comportarse muy bien con nuestro país, porque nuestro país les enviaba muchas materias primas, las cuales formaban en el territorio norteamericano o en nuestro mismo país y se enviaban como mercancías a Europa. Entonces, cuando está una sociedad, cuando hay países en guerra, pues obviamente se desatan los niveles de requerimientos, ¿sí? Y básicamente es pues porque esos países no están produciendo, ¿sí? Cuando menos en la medida lo que deberían de producir o lo que tienen como costumbre producir, ¿no? Y pues bueno, está Venezuela, ¿no? El eterno Venezuela, que siempre será una de las naciones, ¿sí? Hasta que no logren el control, en donde va a querer tener injerencia los norteamericanos. La semana pasada hablamos del liberalismo, entonces pues vamos a partir de ese concepto, pero ahora dentro de la aplicación, dentro de la realidad, ¿no? Entonces ya decíamos, el neoliberalismo, señalaba Berman, es la desestatización del Estado, es decir, el Estado quita, más bien suelta la dirección del gobierno, ¿sí? Va a quitar mm, su hegemonía, obviamente, dentro del factor de la democracia, y pues va a decir, pues bueno, entonces yo no me hago cargo, ¿sí? De ciertas empresas que en ese tiempo se conocían como empresas estatales, como el caso de Petróleos Mexicanos, y entonces dice o va a partir de la idea de que los particulares van a administrar mejor los recursos, ¿no? Que esa es mucho la idea que se va a gestar dentro de este neoliberalismo. Pero eso, obviamente, esa condición pues, obviamente no beneficia a todo el mundo. El neoliberalismo puede ser bueno en otros países, sí, seguramente es muy bueno en países desarrollados, pero en países subdesarrollados no es, obviamente no es lo mejor. ¿Sí? Lo que se ha gestado pues, es el nivel de empobrecimiento de las grandes mayorías. La misma Universidad Nacional, en algún momento, a finales del sexenio pasado, asistía con un dato estadístico en el que se señalaba que alrededor de 90 millones de personas en nuestro país estábamos dentro de alguno de los rangos de pobreza. Uh-huh. Entonces hay pobreza, por decir, darles algún ejemplo,
hay pobreza alimentaria, hay pobreza en educación, pobreza de vivienda, sí, hay diferentes rubros que van a considerar algunos organismos internacionales como Naciones Unidas, como Banco Mundial. Entonces, esos organismos van a estar monitoreando de forma constante, ¿sí? Los diferentes cambios, variables que hay en las diferentes sociedades, que esa pues, es básicamente la función de cada una de esas organizaciones y también, en el caso del Banco Mundial, el observar cuáles son las características y las condiciones que se van a presentar en un determinado país para que a partir de ello se gesten, se compartan las informaciones sobre esas condiciones y entonces a través de ese conocimiento, las personas que quieren hacer inversión en una nación o en otra, pues conozcan más o menos cuáles son las características. Pero bueno, entonces, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Quién lo impulsó y por qué algunos niegan que existe? El neoliberalismo viene de una corriente de pensamiento, es un modelo económico, sin embargo, hay personas que lo establecen desde el ámbito ideológico. Entonces, pues bueno, obviamente pues va a depender de quién lo señala. Cuando yo aprendí o cuando hablaba sobre el neoliberalismo, me lo enseñó un maestro politólogo, bueno, fue mi maestro y además era economista. Entonces nos hablaba de él como modelo económico. Me quedo con esa idea, ¿no? Pero también, insisto, está la otra, ¿no? Que es se manifiesta o hacen referencia a este modelo como una ideología. Ujú. Entonces, el asunto es que va a llegar en los 70s a Chile. Chile será el primer país que va a hacer por aquí está, aunque me regreso. Aquí, Chile. A ver, déjenme buscar la bandera de Chile. Sí, por ahí aquí está. Richard Nixon. Ujú. Ese es parte del intervencionismo. Salvador Allende va a llegar por la vía democrática al gobierno de Chile y pasado poco tiempo de que estuvo gobernando, obviamente porque las políticas eran desde el enfoque socialista es que las personas, todas las personas deben de tener derecho a ir a la escuela, todas las personas deben tener derecho a vivienda, ¿sí? Que ese es el enfoque socialista, a pensiones y todo ese tipo de beneficios, ¿no? Que por ejemplo en algún momento de la historia se gozaron en este país, pues bueno, ahí no le parecía buena idea a los norteamericanos porque se convierte en un mal ejemplo. Entonces, si un país puede ver el progreso a través del cambio de un modelo económico, ¿sí? Es decir, con una ideología distinta o un modelo económico distinto, que fue el caso sí, de la idea de la llegada de Salvador Allende, pues entonces los norteamericanos no les conviene porque puede ser, insisto, mal ejemplo para los demás países. Además que, obviamente, para poder controlar el continente americano en su parte sur, pues obviamente les es más complicado por la distancia. Tienen que invertir mucho más. Entonces, el gobierno de Richard Nixon va a apoyar a través de la CIA, ¿sí? Un golpe de Estado, ¿sí? en Chile. El presidente Salvador Allende hace poco se conmemoró, ¿sí? 51 años mm, de ese crimen. Entonces va a quedar en el gobierno del general Pinochet. Entonces él va a instaurar una dictadura. Es una forma de, de castigar a la impertinencia de la sociedad chilena por haber votado por el socialismo. Y van a meterlos a un régimen dictatorial, y un régimen dictatorial no es como dicen con el actual gobierno. ¿Sí? En una dictadura, si alguien opina algo en contra del gobierno, lo desaparece, se acabó. Ujú. No permiten que existan los medios de comunicación personas, ¿sí? Hablando mal del gobierno. Y en el caso de la experiencia chilena, pues bueno, desaparecieron
a muchas personas jóvenes. Ujú. Entonces, pues bueno, ese es el caso de una dictadura. Ahí se va a imponer por primera vez el modelo neoliberal, en donde el Estado, es decir, el gobierno espurio de Pinochet, o sea, que toma el gobierno a través de un acto violento, es decir, el ejército tomará el gobierno, pues bueno, ahí va a ceder el mercado directamente a las empresas. Ujú. Es decir, no hay forma de regular. No sé si han escuchado la radio, apenas un organismo del Estado puso una multa a las empresas que venden papel higiénico, toallas sanitarias y otros artículos derivados, al parecer, de la celulosa de los árboles para diferentes productos, entre otros los que mencioné, y les pusieron una multa porque el Estado es quien regula, es decir, cuida que las empresas no se pasen de listas. Estas empresas durante la pandemia estuvieron abusando por la psicosis, ¿no?, que tenían las personas por adquirir. Subieron los precios sin ninguna razón, es decir, la materia prima mantenía más o menos estable los precios, las condiciones de impuestos, la luz y todo lo que se necesita para la producción se mantuvieron más o menos estables. Sin embargo, estas empresas se agandallaron y las acaban de multar, ¿no? Eso es lo que escuchaba hoy por la mañana en la radio. Uh-huh. Entonces, esa es la función del Estado. El asunto es que, como les platicaba con Adam Smith, que si no existe alguien que regule a estas organizaciones, pues se pueden pasar de listas. Y entonces empiezan a vender, a jugar obviamente al mercado. ¿Sí? Este juego de mercado es la especulación. No suelto la mercancía, ¿sí?, sino lo que hago es la retengo y la voy dosificando. Esto provoca, obviamente, cuando hay poca oferta, que el precio se incremente. Como son en muchos casos artículos no perecederos, pues los pueden mantener durante más tiempo. Y entonces el precio lo pueden ir incrementando. Y como pues, literalmente son artículos que utilizamos todos los días, pues vamos a procurar pagar, ¿sí? Aunque nos pese en el bolsillo, pues lo vamos a pagar. Y ese es el problema del neoliberalismo, ¿no? El asunto de la moralidad, ¿sí? En donde no importa si las personas padecen, sufren, ¿sí? El asunto es que hay gente que se va a querer enriquecer de manera, pues en primera indebida y obviamente de forma extrema. Ujú. Pues bueno, esta condición, ¿no? Por ejemplo, me acordaba cuando revisé este artículo precisamente en relación a quienes van a impulsar el neoliberalismo. Pues bueno, me acordé que mi maestro nos hablaba mucho de Hayek, ¿no?, que es uno de los referentes dentro del ámbito del espectro neoliberal. Van a aparecer otros personajes como David Ricardo, pues bueno, todavía de vez en cuando me acuerdo de esas explicaciones. Y entonces esta cuestión se va a remontar más o menos al año 38, ¿no?, del siglo pasado. Es decir, tiene bastante tiempo en donde ya se está retomando las ideas de Adam Smith para hacer nuevamente un replanteamiento sobre la cuestión de los mercados. ¿Sí? Cuando nosotros vemos una guerra, generalmente lo que nosotros vamos a identificar en un conflicto armado es que están peleando buenos, ¿sí?, contra malos. No es así. Uh-huh. Generalmente cuando hay una guerra, casi siempre hay una intervención de las empresas. Las empresas algunas empresas, desde luego, son las que llegan a financiar las guerras, porque en aquel otro país hay la materia prima que yo necesito. Si logra controlar una nación, pues entonces voy a tener el beneficio de poder acceder a esos recursos, ¿sí?, naturales, sean renovables o no lo sean. Entonces, esta es una de las razones por las cuales las guerras pues, van a ser literalmente activadores de la economía. el- una de las razones por las cuales México tuvo
un buen desarrollo durante la mitad del siglo, a mediados del siglo pasado, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, se debe precisamente a la cantidad de actividad industrial que tuvo que desarrollarse en el país para surtir a diferentes sociedades. Y ahí van a aparecer algunas marcas, no todas las marcas, ¿eh? No, no se vayan a confundir. Son algunas marcas que pues tienen demasiados intereses, ¿sí? Y esos intereses se van a ver reflejados en querer tener el control del mercado. Uh-huh. Ahí cada quien obviamente tiene su punto de vista, ¿no? Hay quienes dicen, no, es que el gobierno estorba y no nos deja desarrollarlo, no nos deja competir libremente, y también viene el cuestionamiento, pues es que ¿por qué el Estado va a regular los precios? ¿Sí? De, por ejemplo, de la canasta básica o de algunos productos, que para eso existe la Profeco. Cuando ustedes trabajen van a tener que conocer cuáles son las reglamentaciones que tiene la Profeco dependiendo del tipo de productos que bueno, para la empresa para la cual trabajen, ¿sí? ¿Qué productos elabora esa empresa? Y obviamente revisar dentro de la Profeco y dentro de otras legislaciones, ¿sí? Cuáles son las restricciones que existen en torno a diferentes ámbitos, ¿no? En este caso, en este momento, les hago referencia a dos ámbitos. Apúntenlo por ahí. Uno de ellos tiene que ver con la calidad de los productos, es decir, la Profeco va a estar revisando, ¿sí? La calidad de los productos, y que si ustedes dicen que un producto tiene una cierta cantidad de leche, pues bueno, la Profeco con sus laboratorios investigará, meterá a análisis diferentes artículos y entonces dirá, este producto no cumple con lo que dice. Por lo tanto, se le va a solicitar, ¿sí? En primera instancia, que modifique sus leyendas dentro de los empaques, que son cosas que nosotros haríamos. Es decir, el diseño de las informaciones que van a quedar vertidas, ¿no? Bueno, además de los diseños que llevan en las tapas y en los empaques. Entonces ahí habría que hacer modificaciones en caso de que no se cumplan, ¿no? Colocar estos polígonos, los hexágonos, en donde se presenta pues, el tipo de exceso que tiene, ¿no? Sea grasas, sean azúcares, sales, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Ese conocimiento sobre digamos, debe de estar expuesto hacia las personas para que esas informaciones pues las puedan conocer, las podamos conocer y saber qué tan maligno, qué tan dañino puede ser un artículo. Uh-huh. En términos de comunicaciones, vamos a encontrar también una serie de legislaciones en donde al momento de hacer un mensaje, pues se deben de cuidar ciertas palabras y se debe cuidar no engañar y no mentir a las personas. Antiguamente esto no se hacía, bueno, hace algunos años no se hacía esto, ¿sí? Actualmente sí empezó a aplicarse ciertos castigos a organizaciones, quitaron al osito Bimbo y quitaron algunas imágenes de los cereales, ¿sí? Y esto tiene que ver con una cuestión muy sencilla, ¿sí? Las personas, cuando somos pequeñitos y nosotros vemos algo colorido, ¿sí? Algo que nos parezca atractivo, lo vamos a querer tener. Y entonces ese fue el fundamento para que fueran retirados de algunos alimentos, ¿sí? Que además pues no es nutritivo, ¿no? El cereal. Bueno, al menos ese tipo de cereales, dice la Profeco, pues prácticamente no tienen valores nutricionales. Tienen muchas grasas y esto puede afectar a la salud, ¿no? Puede y afecta a la salud, definitivamente. Por favor, Brenda, por favor. Sí, gracias, profesor. Nada más rápido, le quería comentar que sí, a mí me gustaba mucho el chocolate y barra en polvo y decía, había tres versiones y una decía que cuidaba tu corazón, la otra decía que cuidaba tu figura y la otra decía que cuidaba tu digestión. Y ya después, en estos años, ya le quitaron todas esas leyendas y ya nada más había una versión que pues nada más decía que era chocolate. Sí, y eso es precisamente, se da por este tipo de regulaciones. El, este, el asunto aquí es que el Estado no había tenido intervenciones. Nos vendían, a mí me encanta el Filadelfia, pero después, precisamente bajo
la aplicación de la ley, ya no tuvieron que utilizar la leyenda queso, ¿no? Y esto es precisamente porque no es un queso, son grasas no sé de qué, pero no tiene como base a la leche, sino son literalmente saborizantes. Y pues bueno, eso sirve, ayuda, sí, insisto, son medidas, lo he dicho muchas veces, son medidas tibias, pero bueno, cuando menos alguien hizo algo, ¿no? Algo de lo que nadie se había atrevido a hacer, que era tocar precisamente a los empresarios. Muchas gracias, Brenda. Ikram o Ikram, por favor, y si me dices. Gracias. Sí, bueno, también como que, añadiendo al comentario de mi compañera, yo sabía que en los cereales ya no se podían poner justamente los personajes porque justo como que es como una forma de manipular a los niños y creí que era como regla estándar para todos los cereales, pero resulta que si el cereal cumple como ciertas normas de no tener tantos azúcares y grasas, sí les permiten poner la figura, porque justamente Fruit Loops ya sacó, o sea, tiene como su versión de siempre y ahora tiene como su versión de menos azúcares y menos grasas y ahí sí está la figura del tucán. Una muy buena aportación, muchísimas gracias, Ikram. Aquí el asunto es ese, ¿no? O sea, si cumples, no veo ningún problema, ¿no? En que tengas la posibilidad de demostrarte como tal. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ahí tuvo que venir un cambio, definitivamente. Excelente, Ikram. Por favor, Gerardo, Víctor Gerardo, por Ah, favor. a mí cuando apenas salió esto, que fue ya hace como 5 o 6 años, Ujú. yo recuerdo que en su momento dije que, ay, qué tontería, ¿no? Quitar a los pobres mascotitas. Que bueno, pues es un niño tonto es lo que pensaba en ese instante, ¿no? Pero y ahora que estoy más metido en todo este ámbito del diseño, de la mercadotecnia y así, obviamente sí era algo que incentivaba mucho a los niños a comprar ese tipo de productos, ¿no? Y es verdad. Digo, es al fin y al cabo una técnica de mercadotecnia, ¿no? Y bueno, uno pensaría que no es tan grave, ¿no? Bueno, ya depende de cada quien, no hay padres tontos, pero bueno, pero luego te puedes a pensar en algunos casos, y es que yo estaba viendo un video de un tipo que hablaba de publicidad en videojuegos y así. Y él mismo dijo que en un videojuego de carreras había un coche que tenía la skin de unas baterías Energizer o algo así, ¿no? Ahí Ajá. decía el logo, ¿no? Como para fingir que en las carreras, pues luego son patrocinados, ¿no? Y el niño una vez que fue a un centro comercial con sus padres vio esas pilas, ¿no? Y dijo, son como las del juego. Y se las pidió a sus padres sin ninguna razón aparente, solo porque eran las del juego. Y es como de, no, entonces sí es cierto que muchos de ese tipo de cosas de publicidad afectan bastante cañón a la percepción de los infantes sobre qué cosas quieren. Y digo, es algo que ya con los recursos que obtenemos de las materias ya sabemos mucho más claro cómo funcionan. No, de hecho sí, fíjate que esto que mencionas es bien importante. En el caso de los menores, es impresionante si sucede con personas adultas, ¿no? Que tenemos cierto criterio. Y obviamente, si más o menos entendemos cómo funciona, porque si no, incluso el criterio no aplica, también para la gente grande, pero todavía las personas menores son mucho más vulnerables. Les dices algo, puedes engañarlos con mucha facilidad, ¿sí? Y además, pues, funcionan, ¿no? O cuando éramos muy jóvenes, pues funcionábamos, ¿sí? A través de los impulsos. Es un proceso literalmente de civilización, es un proceso mm, de adiestramiento el que pasamos, ¿no? A través del entrenamiento sobre regulaciones de conductas. Pero cuando somos menores somos impulsivos, o sea, queremos las cosas, ¿no? No tenemos una medición en relación a si lloramos, a si tenemos hambre y pedimos de comer, o sea, comemos como se pueda. Entonces es el proceso civilizatorio el que nos va regulando ciertas conductas, pero el impulso está en nosotros.
¿sí? Y entonces queremos algo, pues lo tomamos. Y cuando se es menor, pues obviamente pues, lo quieres y no te preguntas si tienes dinero, si te lo van a poder comprar, nada, solo lo quieres, ¿no? Y pides, como bien lo decía hace un momento Gerardo. Muchísimas gracias. Vamos contigo, Ari. Gracias, profe. Es que hay un libro que se llama Modos de Ver de John Berger, que habla justamente en un capítulo sobre la publicidad y dice acerca del futuro indicativo que utiliza la publicidad para poder hacer que la gente, pues sí, o sea, un tipo de manipulación en donde es como decirte qué es lo que tú puedes ser o hacer si tienes ese producto. Entonces, y ese libro es de 1950 y algo, o sea, habla de la publicidad. En este tiempo ya no es publicidad nada más, ya se habla de marketing digital, de redes sociales, de influencers, o sea, ya es mucho más el uso de lo que ellos llaman como ir en contra de la ansiedad de las personas o utilizar la ansiedad de las personas para poder generar esas ventas y que la gente sienta la necesidad de algo que realmente no necesita, simplemente es como un sentimiento o él hablábamos en otra clase también y decía el ejemplo de Marlboro, ¿no? De cómo todos los empaques de Marlboro traen, literal te dicen que te vas a morir y de todos modos la gente los consume, ¿no? Y habla justamente de eso, ¿no? Que es también un sentido ya de pertenencia que asocia a las marcas para poder pertenecer a algo, Claro. a lo que sea, pero pertenecer a algo y justamente habla sobre la ansiedad que nos evocan y como que te ofrecen un producto como no lo tienes, si no lo tienes no perteneces, pero podrías pertenecer. Esto va a las partes más, pues, más básicas de lo que somos, ¿no? Pues, como humanidad, pero también como animales. Y lo que dice Ari en relación al cómo funciona este tipo de estrategias, lo que utilizan mucho, de lo que hablaba de la ansiedad, utilizan mucho los vacíos que tenemos. Entonces, esos vacíos, el concepto es carencias, ¿no? Entonces, esos vacíos, esas carencias, las vamos a tratar de cubrir a partir de ciertos objetos. En este caso, es toda la oferta que tenemos alrededor, obviamente algunas de las cosas que están en la oferta, a nuestro alrededor, ropa, alimentos, lo que sea, pues algo de eso pues, va a empatar con nosotros y lo vamos a querer adquirir, ¿sí? Solamente por el gusto de que podemos, ¿no? Y si no podemos, pues precisamente para eso existe el otro modelo en el cual pues podemos comprar a crédito, ¿sí? El crédito es una forma, ¿no? También es que literalmente se creó precisamente para no perder la posibilidad de que alguien pueda comprarlo, ¿no? Y que le debamos el dinero durante mucho tiempo, que es así como funciona, ¿no? Estas tiendas como Coppel, como Electra, que si no tenemos lana, pues nos dan el crédito y pues bueno, ganan una comisión, ¿sí? Extra, lo cual eleva el costo del producto, pero pues vaya, son las circunstancias, ¿no? Las condiciones en las que vivimos cada quien y esa necesidad, ¿no? Imperante, ¿no? Retomando nuevamente la idea que nos compartió Ari. Y además, gracias, Ari, por el texto. No lo conozco el texto. Sí, lo voy a buscar. Modos de ver de John Berger. Muchísimas gracias. Y termino esta partecita nos comparte Pamela aquí en el chat. Dice, hoy en día hay mucha educación, las etiquetas ayudan mucho, por supuesto. También que hayan quitado las mascotas de los cereales, me parece que las grasas pueden venir del exceso de azúcares. Es gracioso con las mascotas, ya que estaban musculosos y con buena salud. Sí, hay un contraste muy, 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 muy fuerte y también generacionalmente se van dando esos fenómenos. ¿Eh? No sé, cuando era adolescente iba a ver a mi abuela, decía que estaba muy flaco, ¿sí? Y que pues, me hacía falta comer. Entonces, en tiempos de mi abuela, en tiempos de mi madre, pues si alguien era delgado, pues era signo, ¿no? De desnutrición y que pues, no teníamos buena salud. Y obviamente, pues esto podía generar preocupación.
¿no? Entonces, pues bueno, la crisis fiscal y el origen del neoliberalismo en México, implicaciones a futuro, es otro artículo. Ustedes pueden encontrar una buena cantidad de estos artículos. Algunos van a hablar bien del neoliberalismo. Hay muchos neoliberales, obviamente, en nuestro país y pues casi siempre tiene que ver con los empresarios. Hay uno de apellido Salinas Pliego, que es el dueño de Electra, precisamente, Banco Azteca y TV Azteca. ¿Sí? Las concesiones que tiene ese empresario, pues tiene una televisora que literalmente tuvieron que sacar, tomaron la televisora a la mala, ¿eh? Tomaron la televisora, se llamaba Imevisión. La semana pasada les mostré un pequeño gráfico en el cual venía la identidad gráfica del canal, que era Imevisión, era Televisión del Estado, y entonces se lo robaron, secuestraron a la televisión e hicieron lo que hoy en día conocemos como TV Azteca. La señal es un aspecto que pertenece a la nación, se les concesiona, es decir, se les renta, pero pues literalmente no, que parece que no pagan. Este cuate es una persona que debe mucho dinero, mucho dinero en impuestos, y la gran justificación es que yo genero empleo y por eso no debo pagar impuestos. Pues bueno, es que en todos los países del mundo, las empresas, si alguien quiere tener una empresa, tiene que pagar impuestos. Y eso sucede en todas partes del mundo, o debería suceder en todas partes del mundo. Ujú. Y entonces se pagan impuestos porque también es una forma consciente de las empresas, sus empresarias y empresarios, de saber que con los impuestos se puede hacer mejoras a nivel social. ¿Sí? Más personas podrán ir a la escuela, podremos tener mejores vías de comunicación, de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero aparece nuevamente el problema que había advertido Adam Smith, ¿sí? La moral, ¿sí? Son personas que no tienen moral y que creen que por mandato divino tienen derecho a cosas que otras personas no deben de tener derecho, ¿no? Como alimentarse, ¿sí? Como ir a la escuela, uh-huh, como tener derecho a una vivienda. Y entonces el gran discurso del neoliberalismo es, pues tú eres pobre porque quieres, porque pues, mira, la gente que tiene trabaja y pues sabemos que no es así, ¿no? Y más lo sabrán ustedes cuando empiecen a trabajar. Se van a dar cuenta, ¿sí? Que las oportunidades laborales no son este, mm, tan factibles, que los salarios, a pesar de que ya han mejorado, ¿sí? No son los mejores y que pues, nos alcanzará un poco para la renta, un poco para comer y pues muy poquito para darse gustos, ¿sí? Y obviamente pues todo eso nos hace llegar a este fenómeno de la realidad. Carlos Elizondo, sí es uno de estos personajes neoliberales, pero yo les invito, ¿no? A que revisen. Yo tengo mucho el pensamiento marxista porque mis maestros eran marxistas, entonces tengo mucho ese tipo de pensamiento. No coincido porque siempre que nos hablan del neoliberalismo, pues nos metían terror sobre el neoliberalismo, fuimos conociendo evidentemente cosas que respaldaban esos dichos, ¿no? De nuestros maestros que nos explicaban qué era lo que sucedía con el neoliberalismo, y el neoliberalismo dentro de su ejercicio privatizador, ¿sí? Va a llevar incluso, ¿no? A las universidades públicas al punto de quiebre en donde pues lo que se buscaba era la privatización, ¿no? Y una de esas instituciones pues, fue la nuestra. Creo que les comentaba la semana pasada, por ello el paro del 99. Entonces venía el proceso neoliberal y se quería llevar a la privatización a la universidad. En esos procesos, lo que se busca mucho para que la gente perciba así, la universidad no produce nada, pues es empezar a señalar en los medios de comunicación, ¿sí? Desacreditaciones. No, pues los egresados de la UNAM ya tienen baja calidad y todo ese tipo de cosas se decía en los medios de comunicación. Entonces, eso hace en la mente de las personas, nos lleva a pensar de que pues, es necesario un cambio, ¿no? Y el cambio es la privatización. Entonces, si privatizo, ¿sí? Como, no sé, alguien de ustedes a lo mejor fue a la escuela particular, en el kinder, la primaria, a lo mejor en la secundaria, la preparatoria tal vez. Entonces hay una idea en donde, pues, de acuerdo al consenso, pues, se cree que es mejor
la educación en las escuelas privadas. Tal vez en ese sentido hay mucha mayor atención y esto mejora significativamente el rendimiento, ¿no? Eso no lo digo yo, lo dicen materiales de investigación como el PISA, como el CERCE, que son algunos documentos que se aplican a nivel, instrumentos que se aplican a nivel internacional para conocer el rendimiento de las personas, y sí van a aparecer factores como por ejemplo la puntualidad de los académicos, el estado anímico de los académicos y demás aspectos. Pero también hay otras investigaciones que dice que pues, en realidad depende específicamente, ¿sí?, de la cercanía entre la familia y el académico, que las condiciones económicas no son verdaderamente determinantes, que aspectos como problemas intrafamiliares, mientras la familia siga involucrada, comprometida con la educación de la familia, pues entonces ahí el rendimiento, ¿sí?, va a ser relativamente alto o elevado. Y entonces lo que va a hacer Carlos Elizondo, pues es hablar del aspecto económico de nuestro país, va a hablar de los setentas, de los ochentas, todavía en los setentas y todavía en parte de los ochentas, ¿sí?, había buenas condiciones dentro de la vida de las personas que trabajaban bueno, por ello la migración, ¿no?, del, del interior de la República hacia las grandes ciudades. Pues bueno, el presidente López Obrador va a declarar en el año 19 el fin del modelo neoliberal. Sin embargo, la publicación La Gaceta de la UNAM va a decir el neoliberalismo aún no llega a su fin. No llega a su fin, no está haciendo alusión específicamente a nuestro país, está haciendo referencia al modelo en sí, en general, en el mundo. O sea, todavía no muere o todavía no moría en el 2022. Hay ya muchos reclamos en diferentes partes del mundo sobre los cuestionamientos que se hacen alrededor del modelo neoliberal. Y como les decía, nosotros profesionalmente tenemos que ir dando seguimiento a todo esto. Tenemos que conocer por qué estas decisiones que se dan en el Estado, ustedes bien nos compartieron sus ideas, sus ejemplos, sus pensamientos, pues tiene que ver, a final de cuentas, con lo que sucede con nuestra profesión. Ese impacto de las decisiones que se toman a nivel Estado, en una u otra manera, de una u otra manera, nos va a llegar a impactar. Entonces, pues bueno, dice ciertos beneficios a más de 40 años de su aparición. Una pregunta flotante en el aire es: ¿el neoliberalismo ha llegado a su fin? Y pues bueno, va a gestar una serie de explicaciones de lo que es este fenómeno, las naciones en donde pues se mantiene más fuerte y más vigente que nunca, que en este caso pues van a ser las naciones que están sumamente industrializadas, bueno, sin contar a China, desde luego, ¿no? Que es el caso de Estados Unidos, Inglaterra, países como Francia, ¿sí?, Alemania, que van a tener entre sus características el hecho de manejarse bajo ciertos modelos, pero obviamente también países como Alemania ponen restricciones a las empresas, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo un caso muy sonado en el caso de Alemania, en donde cuidaban que, por ejemplo, un Walmart no se abriera en cualquier parte, ¿sí?, porque eso provocaba o podía provocar afectaciones en la economía local, ¿sí?, que es más o menos lo relativo a lo que sucede aquí con los Oxxos. Entonces, cuando llega un Oxxo, ¿sí?, creo que todos conocemos a alguien que tiene una tiendita, ¿sí?, una miscelánea, una tienda de abarrotes, y que obviamente llegando el Oxxo, pues empezó a tener afectaciones. Y tienen que modificarse los modelos, los modus vivendi, ¿sí? Esto nos va a llevar al concepto, a la idea de las economías. Fíjense que en este caso, en este sentido, ¿sí?, nuestro país va a estar experimentando una serie de procesos de crecimiento. Y entonces, para el 2018, siempre tenemos que tomar como referencia los sexenios.
porque la aplicación de las políticas van a ser por sexenio. Entonces, en el 2018, cuando llega el actual presidente, ¿sí? Venía un crecimiento, se estanca, ¿sí? Todo esto aparentemente, ¿sí? Es por la pandemia y entonces viene y se recupera el crecimiento económico. Entonces, la economía tuvo un crecimiento de 3% anual, que es el crecimiento económico. El crecimiento económico se mide por algo que se conoce como el PIB, PIB, B de burro, ¿sí? Es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, ¿sí? Es el, el concepto, la serie de palabras con la que se identifica, con lo que se hace referencia al nivel de riqueza de una sociedad, y este se mide en función de productos y de servicios. O sea, literalmente todas las cosas que están dentro del mercado, uh-huh, este, se hace una contabilidad a través de diferentes instrumentos y entonces se determina cuál es la riqueza de una nación. Si esa riqueza se incrementa en torno a productos y servicios, es decir, incrementa la producción de maíz, incrementa la producción de papel, incrementa, entonces este 3.7, ¿sí? Puede crecer, ¿no? O viceversa, puede disminuir. Por favor, Sofi. Ah, ¿puede repetir de nuevo en qué consiste el Producto Producto Interno Bruto. Interno Bruto, por favor? Ahora, ahí apúntenle Producto Interno Bruto. Entonces, es la riqueza que tiene una nación, ¿sí? En cuanto a productos y servicios. O sea, todo eso, toda la riqueza que hay en una nación, cuando, por ejemplo, Sofi, tenemos una empresa, es una empresa, tiene además de productos, servicios, tiene maquinarias, ahí hay una cantidad de dinero invertida, hay trabajadores, en ese sentido hay una riqueza y esta riqueza es la que nos va a dar el puntaje en torno al crecimiento o decrecimiento o estancamiento económico. Se supone que en la medida que este número sea más alto, obviamente hay más dinero. Tenemos más dinero en un país, pero el modelo neoliberal en ese sentido es parte de la problemática. No, gracias a ti por preguntar. ¿Sí? Es parte de la problemática. Entonces, si hay más dinero, si vivimos en un país que tiene mucha riqueza, uh-huh, el problema ahora, lo decía Sabina Berman la semana pasada, ¿sí? El problema es que el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza mundial, mientras que el 50% de la población mundial tiene apenas el 1%. Es decir, el 50% de la riqueza distribuida en el 1% de la población, pues son cantidades obscenas, ¿sí? Es miserable, ¿no? Ese tipo de situación, porque tiene que ver con distribución, no tiene que ver con, es que la gente es floja y por eso no tiene, no tiene nada que ver con eso. La gente es muy trabajadora. El, todos los días me tengo que levantar muy, muy temprano, a las 4 de la mañana, tanto para empezar mis actividades y demás, y también atender a mi perrito que tiene que hacer ejercicio. A esa hora la gente ya está saliendo a trabajar. ¿Sí? Y quiere decir que probablemente desde más temprano la gente ya sale a trabajar. ¿Sí? O sea, eso no sucede de esa forma. Hay gente floja, seguramente, como en cualquier parte del mundo. Incluso en Japón debe haber gente floja. Si me explico, no tiene que ver con eso. Ese es el fundamento, ¿sí? Con el cual pues, dicen, no, pues es que tú no tienes porque eres flojo. No, no es así. Hay otro tipo de fenómenos, los cuales pues van a impedir que algunas personas pues, puedan acceder pues literalmente a la riqueza. Uh-huh. Que son pues literalmente por razas, por colores, ¿no? Probablemente en muchos casos hasta por género, o sea, son múltiples. Hay que revisar los datos para saber con exactitud, ¿sí? Cuáles son ese tipo de fenómenos. Vámonos rápido para que descansen un momentito y podamos cerrar, porque son muchas diapositivas. Entonces, de todas maneras, cualquier cosa que necesiten, nos regresamos, ¿eh? Entonces, el 2.5 de crecimiento del PIB,
que provocó la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ese es otro de los organismos, la OCSE, que es otro de los organismos que se van a encargar de hacer mediciones. Entonces, cuando ustedes hagan una investigación de mercado o cosas por el estilo, se pueden ir a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que evalúa cuál es el nivel de riqueza, de crecimiento de sociedades, y cuando hay una investigación de mercado, por ejemplo, esa es una de las fuentes a las que acudo cuando tengo que hacer investigación de mercado. Entonces puedo saber qué pasa en México, pero también puedo saber qué pasa en otras naciones. Asimismo, puedo tomar como fuentes de información al Banco Mundial, a un sitio que se llama Santander, como el Banco Santander, Trade, Santander Trade. Ujú. Y espacios así. Se meten, el gobierno de México, por ejemplo, tiene informaciones sobre lo que sucede en diferentes partes del mundo. Dice, las economías de América Latina y el Caribe crecerán en 2024, según el Banco Mundial. Este Banco Mundial es otra de las fuentes de información que ya les había mencionado. Entonces, hay un crecimiento, ¿sí?, del 2.6% de acuerdo al Banco Mundial. El crecimiento son predicciones, ¿sí? Y el Banco Mundial tiene o hace esas predicciones porque el Banco Mundial presta dinero, pero presta el dinero a réditos, o sea, te cobra un interés por el préstamo. Ujú. Y entonces hace evaluaciones, pero también esas evaluaciones las hace a conveniencia de ciertas organizaciones. Entonces, cuando se quiere presionar a un país como el nuestro, pues dicen, pues no, no vas a tener crecimiento, vas a tener 0%. O si las expectativas del Estado son, no sé, del 3%, el Banco Mundial dirá, si quiere generar una afectación, no, dirá, ustedes no van a crecer más que 1.5%. Este crecimiento, acuérdense que es el equivalente a riqueza. Si hay crecimiento, entonces hay producción, pero también hay consumo, ¿no? Diseño, mercadotecnia, publicidad, en el mercado es eso. Tengo producción, pero también tendría que haber consumo. Entonces, si yo quiero invertir, me conviene más un país que está creciendo al 3% que al 1.5%, entre otras condiciones y características. Pero aquí va a marcar precisamente esta publicación, ¿sí?, datos del Banco Mundial. Entonces estará Brasil creciendo al 1.5%, Argentina al 2.7%. Esto parece irreal, Argentina está despedazada económicamente. Si siguen las noticias, el peso argentino está devaluadísimo, está peor que cuando estuvo devaluada la moneda, antes incluso de cuando le quitaran los 3 ceros al peso mexicano para el famoso redondeo, para que pues ya no fueran tantos pesos los que costara el dólar. Ujú. Entonces, pues bueno, son datos estadísticos, son cosas que probablemente les toque revisar en algún momento. Digo probablemente, no necesariamente les va a tocar, pero si les toca, son datos a los cuales se van a tener que acercar. Entonces México vuelve al top 25 de países más atractivos para la inversión extranjera. Entonces está México, hace no mucho veía en un programa español donde se estaban quejando del gobierno español porque México ya se había colocado encima de España en cuanto a riqueza. Ujú. Los países más ricos del mundo. Este dato es bien bonito. Terminamos esto, descansan 5 minutos, ¿sí?, y regresamos para cerrar, aunque todavía no llega nuestra diapositiva de medio tiempo. Entonces, ¿cuál es el país más rico del mundo? Entonces aparece y sigue apareciendo más bien Estados Unidos, ¿no? China se le está aproximando, todavía tiene cierta distancia, pero bueno, China es la que está más cerca, está Alemania, Japón, India, Reino Unido y México, ¿sí?, en el lugar número 12. ¿Sí? Esto es muy significativo, es muy importante en términos de mercado, ¿sí? Es muy importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Ya Cuando, estamos en el 12. Vaya, hace unos años yo estaba viendo, ¿no? Y oscilábamos entre los 20 y algo y así, pero ya en el 12 es un montón más. sí, sí, esto Ey, es, esto, fíjate, Gerardo, bueno, no sé si te gusta que te digan más Gerardo, este, dígame, Víctor. Víctor, gracias, Víctor, muchas gracias. Fíjate que esta cuestión del crecimiento,
pues muchas personas pues, obviamente no las buscamos, no lo sabemos, porque no tenemos necesariamente una utilidad, pero este es un buen referente, porque esto nos permite tener una idea de cuánto dinero hay en el país y por qué no hay una distribución de la riqueza, que esto es lo que había venido sucediendo. Cuando viene el incremento de los salarios, muchos empresarios se pusieron al brinco, pero después el Estado intervino y dijo, no, ¿sabes qué onda? Pues vas a tener que colaborar porque tenemos que sacar de la pobreza a, pues a la mayor cantidad de mexicanos, ¿no? Posibles. Por favor, Sofía. Sí, justo esa era mi duda. ¿Cómo se mide la riqueza en un país? O sea, porque honestamente siento que México, pues no sé, pues no es como Suiza, ¿no? De que pues el salario mínimo son muchos miles de pesos. Sí. Entonces, no sé qué es lo que mide para que estemos en un lugar dos en un país rico. Es eso, es la producción. Hay varios factores, ¿no? Que, por ejemplo, si ustedes observan los países nórdicos, donde pues, literalmente pues, tienen pocos días soleados, pues, prácticamente pues, no pueden sembrar muchas cosas de acuerdo a sus condiciones climáticas, al tipo de terreno, pues, incluso a la relación que hay con el astro, ¿no? El astro rey. Entonces, piensen, por ejemplo, en Inglaterra. Inglaterra se hace de noche a las 2 de la tarde, ¿no? En ciertas partes del año y en ciertas, pues es prácticamente está oscuro todo el día. ¿Sí? Entonces, ahí las condiciones pues, son terribles para los cultivos, son terribles porque además son territorios que no gozan de muchas riquezas. Y lo que sucede generalmente es que ciertas sociedades se van a aprovechar de otras naciones, ¿sí? A través de la fuerza. Controlan, obtienen la riqueza, eso les permite tener altos niveles de vida, eso es lo que les permite, ¿sí? Y además la buena distribución de la riqueza. El problema de nuestro país, ya termino con esta idea, Sofía, tiene que ver con la distribución de la riqueza. Hay mucha riqueza, pero alguien dice, no, pues no le voy a pagar más. La idea que nos dejaron insertada es que si nos pagaban más, entonces la economía iba a colapsar. Ese fue un miedo que siempre se establecía. Yo conocía a personas que estudiaban economía o cosas así, y decían, no, es que no pueden pagarle más a la gente porque pues, la economía va a colapsar. Y entonces no colapsó. Al contrario, la economía, precisamente en el momento en que las personas tenemos más ingresos, en ese sentido, podemos comprar más. Y la economía lo que hace es que se dinamiza, se hace más vigorosa. Entonces, hay más demanda, hay más producción, hay más riqueza, ¿sí? Pero nuevamente es quienes concentran la riqueza, que aquí pues, son poquitas familias. ¿Por qué Estados Unidos es el país más rico? Porque tiene injerencia. Tratando de dar respuesta, ¿no? A la pregunta de Pamela, porque tienen injerencia en diferentes sociedades. No, gracias a ti, Sofi. Entonces trato de responderle a Pamela. Ujú. Es por esa razón. Tienen injerencia, tienen recursos de otras naciones. Por ejemplo, hace poquito tiempo tuvieron cierta parte del control de petróleo en este país. Tienen control, ¿sí? Sobre diferentes mercados. Por ejemplo, nosotros tenemos dependencia en los mercados con los Estados Unidos y esto se da básicamente por la cercanía y porque pues, consumen varios de nuestros productos. Y en este mismo sentido, como tienen muchas reservas de petróleo, su petróleo los gringos lo están guardando para el futuro, ¿eh? Solo que a nosotros nos hicieron tener la idea de que el petróleo fuchi contamina, entonces odiamos al petróleo y vayámonos hacia las energías renovables. Ese es el gran cuento para que la gente no protestara cuando se privatizó Pemex, cuando se buscó la privatización de los energéticos. Entonces le quitan al Estado, lo toma un particular y el particular hace lo que se le pega la gana, ¿sí? Si no tiene moral. Y entonces Estados Unidos comercia con muchas partes. Por eso es tan importante la economía norteamericana. Y termino ya para y gracias a ti, Pamela.
Sí, termino con la respuesta, Pamela. Entonces, ese nivel de interacción de producción y venta de productos a muchas partes del mundo, productos norteamericanos, ¿sí? Además tiene un gran nivel de consumo. Los norteamericanos compran algo, un refrigerador, y 2, 3 años después lo desechan. ¿Sí? Tendrán o irán por el nuevo. Entonces, esta dinámica de consumo, la que los tiene en ese nivel de economía, es decir, producen mucho, consumen mucho, ¿sí? Pero también, obviamente, pues vienen las cosas malas, como cuestiones derivadas del industrialismo, ¿no? Que es la contaminación. Ikram, por favor. Profe, yo tengo una duda en cuanto al PIB y los resultados que están en esta tabla. ¿No toman en cuenta la deuda externa de los países? En ese caso, no. En ese caso, Ok, no. Lo que sucede aquí, Ikram, es que se contabiliza la riqueza y aquí viene un factor bien potente, ¿no? Que también nos afecta, que es la deuda. ¿Por qué no puede el Estado destinar más recursos si hay tanta riqueza? Porque buena parte de los recursos que tenemos en cuanto a riqueza se van, ¿sí? Se dirigen hacia el pago de la deuda externa. Ah, es una buena pregunta. Entonces, hay una cantidad, el Estado tiene una cantidad de dinero, pero no toda se puede dirigir hacia la sociedad, sino que una buena parte se va al pago de la deuda externa. Ujú. Y esa deuda externa, ¿sí? Con el Banco Mundial y este tipo de instituciones, pues fue creada, ¿sí? Durante gobiernos anteriores. Ujú. Y creo que ese gobierno en algún momento pidió, pero no es deuda pública, que es la diferencia con otros gobiernos, ¿no? La deuda pública es que nosotros la vamos a pagar, ¿sí? Eso es lo que significa deuda pública, ¿sale? Bueno, descánsense, no tenemos mucho tiempo, pero descánsense 5 minutos, ¿va? Y cerramos con todo lo que tengamos, ¿sale? Vale, aquí estoy yo al pendiente de ustedes. Gracias, aquí estaré al pendiente de ustedes. Muchas gracias. Sí, si tienen chance, échense un cafecito. A ver, déjenme ver quién nos puso el cafecito. Lo bajes para que te... Ana Sol nos puso un cafecito. Si tienen chances, échense uno, si les da tiempo. Preparárselo si les da tiempo. Sale, aquí estoy.
Listo, ojalá se hayan podido por lo menos levantar de donde se encuentran para estirarse un poquito. Voy a cerrar, nos quedan 9 minutos. Voy a apurarme lo más que pueda y pues nada más comentarles, ¿no? Las fuentes las tomé de diversos sitios para que mm, no se gesten una idea en donde se persiga una cierta intención, ¿no? De ver la parte exclusivamente positiva, ¿no? ¿No? De hecho, son referencias de Banco Mundial y esos lugares para que ustedes vean que, pues bueno, todo este tipo de situaciones, pues no están controladas, ¿no? Desde el Estado ni nada, sino que son fuentes externas las que se manifiestan en torno a el caso de la economía. Fíjate, ahorita que decías, Víctor, ¿no? Te sorprendía esta cuestión de la fortaleza de la economía, ¿sí? ¿Cuáles son las monedas más importantes del mundo? Y pues vamos, ¿no? Vamos con el dólar, vamos con el euro, que son las que van a sonar mucho, el franco suizo, ¿no? El dólar de Hong Kong, ¿no? El yen chino, pues, hasta ahí va normal, parece que todo es normal, el dólar australiano, el real brasileño, peso mexicano. Bueno, el rublo ruso, el peso mexicano. A eso es a lo que se le conoce contemporáneamente o lo que se le ha hecho referencia como el superpeso. Es la importancia, ¿sí? Recae en el respaldo que tiene las reservas económicas de un país, es decir, las reservas económicas de una nación generalmente se miden en oro. Y esas reservas es como nuestros ahorros. Las reservas de este país en los últimos años se han fortalecido mucho, ¿sí? Y el nivel de intercambio económico que hay con otras naciones, ¿no? Lo cual le da fortaleza e importancia a la moneda. Entonces, México tiene una serie de tratados de libre comercio, ¿sí? En exportaciones nos vamos, dice México ya se coló entre los 10 países más exportadores del mundo. Esto también es una buena noticia. Fíjense, aquí ni siquiera está España. Les decía que vi en algún programa español donde estaban, pues, no enojados, bueno, sí estaban enojados, pero no con México, estaban enojados con su gobierno y no demeritando lo que estaba sucediendo en nuestro país. ¿Sí? Tal vez no lo ven ustedes, ¿sí? Tal vez no lo vea yo, pero este tipo de situaciones son interesantes, son muy importantes, porque si es cierto que esto está ya de esta manera, pues las condiciones del país van a seguir mejorando. Es paulatino, de hecho, ni siquiera nos vamos a ir dando cuenta en caso de que se vayan permitiendo, se vayan dando estas mejoras, pero esto va a ir mejorando, sobre todo en los bolsillos de las personas más vulnerables. Esa es una de las preocupaciones precisamente del tipo de gobierno que podemos llegar a tener. El 82.7% de las exportaciones mexicanas van hacia Estados Unidos, que este es el problemón que tenemos. Si los Estados Unidos se emberrinchan, nos cierran las fronteras, que es lo que han hecho de manera constante con los acuerdos de libre comercio. Entonces, estos son datos muy importantes. Productos tradicionales de México para el mundo, ¿sí? Y pues bueno, hay una serie de artículos, ¿no? Este, Joyerías, metales preciosos, oro, plata, todavía no se han agotado las vetas, todavía las minas están dando, pescados, productos del campo, agrícolas, telas, ¿sí? Diferentes artículos. Entonces, esto nos habla, el aguacate es uno de los productos que más se exporta, casi siempre cuando hacíamos trabajo de mercadotecnia en las clases. Casi todo el mundo tomábamos el tema del aguacate, ¿no? Se vende en Estados Unidos principalmente, pero se exporta a países europeos y países asiáticos. Les gusta mucho el aguacate. Y se produce en varias partes de América Latina, incluso en África. Ujú. Manejo de la economía, de nuestra economía, balance social del sexenio, más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Estos son los datos. Esto no lo maneja, por ejemplo, el gobierno mexicano, por eso les digo, es muy importante irse a las fuentes. Cuando ustedes hagan investigación de mercado, es muy probable que tengan que irse a estas fuentes que les digo. No es necesariamente el gobierno tiene sus fuentes,
pero por si tienen dudas del gobierno, por eso tomamos las fuentes externas, por eso les mencionaba algunas otras fuentes. Y este es El País, es un periódico español que en nada simpatiza con las políticas aplicadas de este gobierno. Ujú. Entonces se habla de 5 millones, somos casi, estamos pegándole a los 130 millones, ya no creo que los lleguemos, creo que por ahí ya se quedará la media. Entonces, hablar de 5 millones de personas que estaban en pobreza, o que estábamos, o que estuvimos en pobreza, pues bueno, hemos salido de la pobreza, ¿no? Faltan muchas personas, pero esos son datos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del comercio, México tiene tratados, diferentes tratados y acuerdos comerciales con diferentes naciones. Esos tratados o acuerdos pues, son contratos en donde, oye, tú dame chance de pasar mercancías, de la gente que quiera sacar mercancías, no se cobra aranceles, el arancel es el impuesto que un gobierno te cobra porque ingresen mercancías, entonces en ciertos acuerdos comerciales pues, se omiten aranceles, por ejemplo. Ujú. Y entonces, esto facilita, flexibiliza o se busca que se flexibilice también con disminuyendo los requisitos para exportación. Se quedan con lo más básico, es decir, si pasan alimentos que no vengan contaminados, que no lleven alguna plaga, cosas por el estilo. Y esto se hace obviamente para cuidar el medio ambiente de una y otra nación, pero también a través de los acuerdos, pues, lo que se busca es todo esto, que se puedan mejorar esas condiciones comerciales. Entonces, por eso está el acuerdo comercial con América del Norte, que es el Telecan, ¿no? Sí, Telecan, Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ujú. Entonces, países con tratados y acuerdos, México cuenta con una red de 14 tratados de libre comercio con 50 países. Tratados de libre comercio. Esto es obviamente muy importante en las dinámicas comerciales que estamos viviendo. 30 acuerdos para la promoción y protección recíprocas de las inversiones con 31 países o regiones administrativas. Nosotros estamos ubicados en la región de Norteamérica, en donde hay un acuerdo entre tres naciones, acuerdo económico, ¿no? de libre comercio, perdón. Acuerdos de complementación económica, acuerdos de alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿no? La famosa ALADI. Ah, esta es otra fuente de información, la ALADI. Entonces se meten ahí y van a encontrar informaciones sobre los países latinoamericanos, economía, crecimiento, oportunidades de negocio, todo ese tipo de situaciones. Otra cosa que ha activado la economía en nuestro país tiene que ver con los megaproyectos. Eh, Ni siquiera he podido saber qué cantidad de proyectos hay en este país. Hay una cantidad de proyectos grandísima, pero aquí en este caso se van a enfocar a los que tienen mayor inversión, y los que obviamente pueden arrojar mejores dividendos, ¿no? Uno de ellos es el Tren Maya, se está terminando, ya en estos días creo que sí va a estar terminando ya el interurbano que conecta a la Ciudad de México con la ciudad de Toluca, el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, el Felipe Ángeles, que está en funcionamiento, el corredor interoceánico, ¿sí? Eso es una de las actividades que por ahí les dejé como actividad de participación. Denme 2 minutos y ya cierro, ¿eh? Y las ventajas. Cuando están haciendo una obra se activa la economía, ¿sí? Porque trabajan personas, adquieren personas trabajo, cuando menos temporalmente, y otras personas van a obtener trabajo permanente. Ujú. Y toda la economía alrededor se activa que pues, necesitarán bebida, necesitarán alimentos, necesitarán botanas, necesitarán todo tipo de servicios, hospitales, o sea, todo tendrá que activarse en esas zonas, en aeropuertos, en todo este corredor interoceánico que conecta el Pacífico con el Atlántico. El video también que les compartí tiene que ver con cómo se relaciona con el Canal de Panamá, que es literalmente pasar mercancías por el Atlántico, ya que es más barato trasladar vía marítima, ¿sí? Para hacerlas llegar ya sea a América, ¿sí? O a Asia, son las rutas comerciales, ¿no?
En el estado de Yucatán, bueno, entre las obras que se prevé para el 2024 se encuentra la construcción de un centro de investigación aeroespacial, o sea, otra cosa más, que sería el primero en México, ¿no? Para fabricar satélites. Es parte de la inversión extranjera directa. En este caso, chequen en el nivel en el que se encuentra, ¿no? Segunda en captación de inversión extranjera directa. Ha venido también mucha inversión, eso activa la economía, se da a través de ciertas condiciones que prepara el Estado y condiciones sociales, que existan personas calificadas para trabajar, con las profesiones debidas para incorporarse a la empresa y situaciones así por el estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, rápido, México es el 11º país con más inversión extranjera, ¿sí? Que son datos que vamos a estar utilizando. Fuentes de información. Los censos económicos es una fuente de información que está en el INEGI, y el Estado México Data o Data México es otra de las fuentes de información. Ustedes se meten y van a encontrar lo que está aquí abajo: ciudades, lugares, industrias, ¿sí? Países, ocupación. Ustedes quieren hacer inversión en otro país, métanse aquí y les va a arrojar información. Se acercan a la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Economía les van a dar asesoría si quieren exportar algo. Productos, ¿no? Ocupaciones, ¿qué está haciendo la gente? ¿Qué tipo de productos tenemos? Instituciones, ¿no? En relación, pues, a muchas cosas, universidades, instituciones de salud, todo lo que hay dentro de un país, como en este caso nuestro país, ¿no? Y bueno, informaciones. Este es el Santander, que es el que les decía, ¿sí? Que tiene o atiende el ámbito de los mercados, y el Banco Mundial, acá está, ¿no? Sobre México, hablan sobre México, aquí sobre México, ¿sí? Y ya. Sí, ya lo vimos muy rapidito, pero la esencia se la tenemos. Rápido, ¿qué tenemos al final? Pues estos conocimientos nos van a servir profesionalmente a algunas de las personas que estamos aquí. Cuando se incorporen a la vida profesional, una cosa que llegarán a lo mejor el lunes a platicar es: ¿cómo está el piso? ¿Ya saben cómo está el peso? Ah, pues sí, vi que está a 18, a 19, a 20, a 15 pesos. No sabemos en cuánto esté en los próximos meses, en los próximos años, pero así será. Que tengan excelente casi inicio de semana. Cuídense muchísimo. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes para seguir con estas explicaciones. Muchas gracias. ¿Sí? Que estén muy bien. Brenda, gracias. Gracias. Perfecto, Gracias. Jessica, gracias. Que vaya bien. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Susi. Gracias, Sofi. Gracias.